La leyenda negra española, parte sexta. El mito del indígena. Diferencias entre los aztecas y los mayas. Guerra entre indígenas. El mito de la conquista. El mito del indígena. El mito del indígena es una narrativa que busca idealizar la vida precolombina y demonizar la conquista española. Nos presenta una visión romántica y simplificada de la vida indígena, como si antes de la llegada de los europeos todo fuera perfecto y armonioso. Sin embargo, esta representación no refleja la realidad histórica y cultural de los pueblos indígenas en ese momento. Al afirmar que descendemos de los aztecas, se busca justificar la conquista y todo lo que vino después. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el señorío azteca fue conquistado y destruido, lo que marcó el fin del desarrollo cultural en Mesoamérica. Es importante reconocer que la conquista española tuvo consecuencias devastadoras para las poblaciones indígenas de América. Epidemias como la viruela diezmaron a millones de personas, llevando a una catástrofe demográfica sin precedentes. De los aproximadamente 25 millones de indígenas que habitaban la región en 1521, solo quedaban 700.000 aproximadamente 100 años después debido a las enfermedades. El mito del indígena nos lleva a idealizar un pasado precolombino perfecto, donde no existían problemas como la corrupción o las enfermedades y todo era prosperidad y felicidad. Esta visión limitada nos impide reconocer los problemas actuales y nos lleva a lamentarnos constantemente por lo que pudo haber sido. El mito del indígena, al enfocarse en la supuesta perfección del mundo precolombino, desvirtúa la complejidad y diversidad de las sociedades indígenas. Ignora las luchas internas, las desigualdades y las tensiones que también existían en esos contextos. Es fundamental revisar y cuestionar este tipo de mitos para poder entender de manera más completa y objetiva la historia y la realidad de los pueblos indígenas. Reconocer la complejidad y la diversidad de las sociedades indígenas nos permite valorar su legado cultural, resistencia y capacidad de resiliencia frente a la violencia y el despojo que han enfrentado a lo largo de la historia. Es necesario superar este mito y reconocer la complejidad de la historia de México, aceptando tanto los logros como los errores cometidos en el pasado. Solo así podremos construir un futuro más justo y equitativo para todos los mexicanos. El mito del indígena en México ha sido construido sobre la idea errónea de que el país tiene 3.000 años de historia. Sin embargo, si analizamos la realidad de México como un país mestizo, resultado de la fusión entre lo indígena y lo español, evidenciado por el idioma que hablamos, debemos aceptar que México como entidad no existía antes de la llegada de Hernán Cortés en 1519. Para hablar de México con una historia de 3 milenios, tendríamos que apropiarnos de la historia de Mesoamérica y considerarla como nuestra propia, lo cual resulta incorrecto. Los olmecas, toltecas, mayas y aztecas antiguos no eran mexicanos, eran culturas independientes que existían mucho antes de la formación de nuestro país. Cada una de estas culturas tenía sus propias tradiciones, costumbres, idiomas y sistemas de gobierno, y aunque compartían algunas similitudes culturales, cada una era única en su propia identidad. Los olmecas, por ejemplo, eran conocidos por su arte monumental y su desarrollo de la escritura y el calendario, mientras que los mayas fueron expertos en astronomía y matemáticas, y los aztecas construyeron una poderosa civilización en el Valle de México. Es importante reconocer y respetar la diversidad cultural y la riqueza de la historia de Mesoamérica,
y no reducirla a una narrativa simplista que la englobe bajo la etiqueta de mexicana. Es crucial comprender y respetar la diversidad cultural y la historia de los pueblos originarios de México, sin tratar de apropiarnos de su legado o relegarlos a un papel secundario en la construcción de nuestra identidad nacional. Es necesario reconocer la riqueza y la complejidad de las diferentes culturas que han existido en este territorio y valorarlas en su contexto histórico y cultural original. Solo así podremos construir una identidad nacional que refleje la diversidad y la pluralidad de nuestro país. Diferencias entre los aztecas y los mayas. Los aztecas y los mayas fueron dos civilizaciones mesoamericanas importantes que se desarrollaron en diferentes periodos de tiempo y en diferentes regiones geográficas. 1. Ubicación y tiempo. Los mayas se establecieron en la región de Mesoamérica alrededor del año 2000 a.C. y alcanzaron su máximo esplendor entre los años 250 y 900 después de Cristo en lo que se conoce como el período clásico maya. Los aztecas, por otro lado, se establecieron en el Valle de México alrededor del año 1200 después de Cristo y fundaron la ciudad de Tenochtitlán en 1325 después de Cristo. Su civilización alcanzó su apogeo en el siglo XV. 2. Organización política y social. Los mayas eran organizados en ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, pero compartían una cultura y religión comunes. También tenían una estructura social jerarquizada y una clase sacerdotal poderosa. Los aztecas, por otro lado, formaron un imperio centralizado con una capital en Tenochtitlán. Establecieron un sistema de gobierno monárquico con el emperador como figura central y una estructura social basada en la clase militar, sacerdotal y agricultura. 3. Cultura y religión. Los mayas eran conocidos por su avanzado conocimiento en matemáticas, astronomía y escritura jeroglífica. Desarrollaron un calendario preciso y eran expertos en la construcción de grandes pirámides y templos. Los aztecas también tenían una escritura jeroglífica, pero su mayor logro cultural fue en la arquitectura y escultura. Eran conocidos por sus templos piramidales, sus calzadas y por su arte ritual y sacrificios humanos. 4. Declive. El colapso de la civilización maya se produjo alrededor del año 900 después de Cristo, posiblemente debido a sequías prolongadas, guerras internas y agotamiento de recursos naturales. Los aztecas fueron conquistados por los españoles en 1521, liderados por Hernán Cortés. La caída de Tenochtitlán marcó el fin del imperio azteca y el comienzo de la colonización española en Mesoamérica. Guerra entre indígenas. Antes de la llegada de los españoles a América, existían diversas sociedades indígenas con estructuras jerárquicas y relaciones de poder. En muchas de estas sociedades, como los aztecas y los incas, se registraban prácticas de dominación violenta sobre otros grupos indígenas. Esta dominación se reflejaba en la imposición de tributos, la esclavitud y, en algunos casos, el canibalismo y los sacrificios humanos. El 20% de la población indígena, conformada por los aztecas, mayas, incas y algunos otros grupos dominantes, ejercían control sobre el 80% restante. Estos grupos dominantes imponían su autoridad a través de la fuerza militar y el control de recursos, sometiendo a otros grupos indígenas a su dominio. El canibalismo y los sacrificios humanos eran prácticas ritualísticas que tenían un significado religioso y simbólico en muchas sociedades indígenas de América. Estas prácticas se llevaban a cabo como ofrendas a los dioses
y para asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad del grupo. Se estima, por lo bajo, que sobre 300.000 indígenas fueron sacrificados, solo en la zona del México actual. Según la historiadora Margarita Torres, el canibalismo entre los mayas era una práctica que se llevaba a cabo en situaciones extremas de hambre y escasez de alimentos. Torres sostiene que, durante períodos de sequía prolongada o guerras que afectaban la producción agrícola, los mayas recurrían al consumo de carne humana como último recurso para sobrevivir. Esta teoría se basa en evidencias arqueológicas encontradas en sitios mayas que sugieren la presencia de prácticas de canibalismo ritual, como la presencia de restos humanos con marcas de corte que indican que fueron procesados para el consumo. Además, se han encontrado representaciones artísticas de escenas de canibalismo en la iconografía maya, lo que refuerza la idea de que esta práctica era conocida y aceptada en ciertas circunstancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el canibalismo entre los mayas no era una práctica generalizada ni habitual, sino que se reservaba para situaciones de extrema necesidad. La mayoría de la población maya se alimentaba principalmente de productos agrícolas como maíz, frijoles y calabazas, etc. El mito de la conquista. El mito de la conquista de México por España ha sido ampliamente difundido, pero es importante aclarar que la realidad es mucho más compleja. En primer lugar, es importante señalar que España no conquistó México como país, sino que Hernán Cortés lideró una expedición de conquista hacia la ciudad de Tenochtitlan en 1521. Esta idea de una conquista de un país llamado México es en realidad un mito centralista y chilango. En realidad, lo que Hernán Cortés y sus soldados conquistaron no fue un país como lo conocemos hoy en día, sino un imperio que abarcaba una gran cantidad de pueblos y culturas indígenas. Los mexicas o aztecas eran solo uno de los muchos grupos indígenas que habitaban la región. La conquista española no fue un evento único y lineal, sino que fue un proceso largo y lleno de conflictos y alianzas cambiantes entre los diferentes grupos indígenas y los conquistadores españoles. Es crucial entender que la conquista de México por España no fue simplemente un acto de dominio colonial, sino un evento complejo y multidimensional que involucró a múltiples actores y culturas. Es importante desmitificar la idea de la conquista como un evento unidireccional y glorioso y reconocer la diversidad y complejidad de la historia de México y de sus pueblos indígenas. Es importante tener en cuenta que en aquella época ni México ni España existían como países en su forma actual. México como país mestizo nació a raíz de la llegada de los españoles, que no deben ser vistos únicamente como conquistadores, sino como uno de los orígenes de la identidad mexicana. De igual manera, España no estaba unificada en aquellos tiempos, y no fue hasta la llegada de Felipe II en 1556 que se consolidó como un país unificado. Por lo tanto, es erróneo pensar en la conquista de México como un acto premeditado y planificado por España. La realidad es mucho más compleja y debe ser analizada desde una perspectiva histórica más amplia. Es importante desmitificar la idea de una conquista unilateral y reconocer la diversidad de factores que jugaron un papel en la conformación de México como país. Fin de la parte sexta. La leyenda negra española. Parte séptima. El mito de la independencia. Hernán Cortés, exterminador de culturas indígenas. La conquista de México fue llevada a cabo realmente por el propio pueblo indígena con la ayuda de Cortés. Doña Marina, el mito del conquistado. El mito de la independencia.
La independencia de México no significó la liberación de un pueblo indígena o la restauración de una cultura prehispánica. Más bien, implicó la emancipación de una sociedad mestiza, con una identidad y una tradición híbrida, producto de la fusión entre la cultura indígena y la cultura española. La independencia de México no fue un proceso puramente nacionalista, sino que estuvo marcada por tensiones políticas, sociales y económicas entre criollos, peninsulares, indígenas y mestizos. Fue un conflicto complejo que reflejaba las aspiraciones de diferentes grupos sociales por obtener autonomía y poder en el nuevo orden que se estaba gestando. El mito de la independencia de México nos ha contado una versión distorsionada de la historia, que pretende hacernos creer que en 1821 se liberó lo mismo que había sido conquistado en 1521 por los españoles. Sin embargo, esta afirmación es claramente falsa, ya que en realidad no se liberó un señorío azteca de habla náhuatl, con construcciones de pirámides y culto a deidades prehispánicas, sino un reino hispano, de lengua española, con una arquitectura barroca y neoclásica, de fe católica y muy guadalupana. La independencia de México no fue un evento aislado en la historia del país, sino parte de un proceso más amplio de construcción de una identidad nacional y de reconfiguración de las relaciones entre diferentes grupos sociales. Es importante resaltar que la Virgen de Guadalupe, tan venerada en la cultura mexicana, es considerada la Madre de Jesucristo en la religión católica que trajeron consigo los conquistadores españoles. Por lo tanto, la independencia de México no significó la liberación de un México precolombino, sino más bien la ruptura con el dominio español y el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Es fundamental cuestionar los mitos y las narrativas que nos han sido impuestas y reexaminar la historia desde una perspectiva más crítica y objetiva. Solo así podremos comprender realmente los procesos de conquista, colonización e independencia que han marcado la trayectoria de México como nación. Hernán Cortés, exterminador de culturas indígenas. En 1519, Hernán Cortés llegó a Mesoamérica y firmó tratados de paz con varios pueblos indígenas, como los mayas, cempoaltecas, totonacas, cholultecas, tlaxcaltecas y señoríos del lago de Texcoco. Durante 6 meses vivió en paz en Tenochtitlan, manteniendo a Moctezuma a su lado como autoridad. Sin embargo, la codicia y brutalidad de algunos de sus capitanes, especialmente Pedro de Alvarado, llevaron a la inevitabilidad de la guerra. Tras un año en Tlaxcala, Cortés tomó el mando de un gran ejército de indígenas y finalmente conquistó la capital azteca el 13 de agosto de 1521. A pesar de la resistencia, se convirtió en el amo y señor de los pueblos mesoamericanos. Después de la derrota azteca, Cortés firmó pactos con muchos pueblos y sometió a otros, asegurando la obediencia de todos los señoríos. Se proclamó Tlatoani y señor de todos los pueblos de Mesoamérica, convirtiéndose en el primer gobernante de México. Cortés tenía un ambicioso proyecto para una nueva España independiente de España. A pesar de ser leal al rey Carlos V, buscaba desarrollar la riqueza del territorio para beneficio local. Promovió el mestizaje al prohibir la llegada de mujeres españolas y fomentar matrimonios entre españoles e indígenas. Además, impulsó la agricultura, la minería, la construcción de barcos y puertos para el comercio. Buscaba una adaptación de culturas donde el cristianismo se mezclara con las divinidades indígenas. Cortés procuraba la paz y prosperidad en su reino, excluyendo las tierras chichimecas para evitar conflictos.
Lamentablemente, la codicia de otros españoles, enviados de la península y los reyes españoles, eventualmente destruyeron el proyecto mestizo de Cortés, dando fin a su visión de una nueva España independiente y próspera. La conquista de México fue llevada a cabo realmente por el propio pueblo indígena con la ayuda de Cortés. Aunque popularmente se ha visto como la victoria de los conquistadores españoles sobre los pueblos indígenas, en realidad la participación de estos últimos fue fundamental en el proceso de conquista. Hernán Cortés desembarcó en México con una fuerza militar compuesta por 555 soldados, 110 marinos, 16 caballos y 20 cañones. Esta expedición fue parte de la conquista de México por parte de España en el siglo XVI. Cortés y su ejército jugaron un papel crucial en la caída del Imperio azteca y la posterior colonización de la región por parte de los españoles. La presencia de caballos y cañones en el ejército de Cortés fue fundamental para la superioridad militar de los españoles sobre los aztecas, ya que estas armas eran desconocidas para los indígenas y les dieron una ventaja táctica significativa en la batalla. El 99% del ejército de Cortés estaba conformado por indígenas, quienes provenían de diferentes tribus y grupos étnicos de la región: tlaxcaltecas, totonacas, tlapanecos, tlaxcaltecas y cholultecas principalmente. Estos indígenas se unieron a los españoles en su lucha contra el imperio azteca debido al miedo que tenían a este poderoso imperio, que había subyugado a numerosos pueblos de la región. Entre ellas destacaban los tlaxcaltecas, eran el pueblo indígena que habitaba en la región de Tlaxcala en México. Eran conocidos por su valentía y habilidades militares, fueron clave en la caída de Tenochtitlán. A cambio, recibieron ciertos privilegios y autonomía por parte de los conquistadores. Los tlaxcaltecas conservaron su identidad y cultura a lo largo de la historia y actualmente forman parte de la población mestiza de la región. Cabe destacar que durante el reinado de Isabel I de Castilla, los indígenas en las colonias españolas eran considerados súbditos de la corona española, lo que significaba que estaban bajo la autoridad y protección de la monarquía. A pesar de ser de origen diferente y pertenecer a culturas distintas, los indígenas tenían los mismos derechos que el resto de los españoles en teoría, según las leyes españolas de la época. Doña Marina. Doña Marina, también conocida como Malinche, fue una joven indígena que fue vendida como esclava sexual a los conquistadores españoles en la costa de Veracruz. Hablaba varias lenguas indígenas y pronto se convirtió en una valiosa traductora para Hernán Cortés durante su conquista de México. Gracias a sus habilidades lingüísticas, incluyendo el náhuatl, maya y la lengua española, Marina pudo comunicarse con los líderes indígenas y negociar alianzas con ellos. Fue una figura clave en la caída del imperio azteca, ya que fue capaz de convencer a muchos pueblos indígenas de unirse a los españoles en su lucha contra el emperador Moctezuma. Entre ellos destacan los tlaxcaltecas, que se convirtieron en aliados clave de los conquistadores. Marina también jugó un papel fundamental en la captura de Moctezuma, quien confiaba en ella como intermediaria. A lo largo de los años, Marina se convirtió en una consejera de confianza de Cortés, participando en importantes decisiones estratégicas durante la conquista. Cuando Cortés fundó la ciudad de Veracruz, Marina recibió tierras y propiedades como recompensa por sus servicios. Finalmente, Cortés tomó a Marina como su esposa y juntos tuvieron un hijo. Aunque su relación fue polémica entre los españoles, Marina fue una figura respetada y poderosa en la sociedad colonial de México. La importancia de Doña Marina en la conquista de México no puede ser subestimada. Su papel como traductora y consejera
fue fundamental en la derrota de los aztecas y en la formación del Imperio español en América. Marina es recordada como una figura controvertida pero influyente en la historia de México. En la actualidad, continúan las controversias en torno a la figura de Doña Marina, con algunas personas celebrando su papel como una figura valiente e inteligente que supo adaptarse a las circunstancias difíciles en las que se encontraba, mientras que otros la critican por su supuesta traición a su pueblo. El mito del conquistado. El mito del conquistado ha sido arraigado en la sociedad mexicana desde hace siglos, creando una narrativa en la que descendemos de los aztecas y otras culturas mesoamericanas como los olmecas, toltecas y teotihuacanos. A pesar de que estas culturas ya no existían en el siglo XVI, el mito del indígena persiste en nuestra sociedad, idealizando a los pueblos indígenas como pacifistas, en armonía con la naturaleza y poseedores de conocimientos místicos superiores. Sin embargo, la realidad es que las diferentes culturas indígenas tenían sus propias rivalidades y conflictos internos, e incluso cometían prácticas como sacrificios humanos y canibalismo ritual. Muchas ciudades fueron abandonadas debido al agotamiento ecológico y los conocimientos místicos de los pueblos indígenas no pudieron detener la llegada de los conquistadores españoles. Es fundamental cuestionar la narrativa tradicional que pinta a los pueblos indígenas como víctimas indefensas y a los españoles como villanos implacables. La historia es mucho más compleja y llena de matices, y debemos reconocer la diversidad de experiencias y perspectivas de todas las personas involucradas en este proceso de conquista. La cultura mexicana actual es el resultado de una mezcla de influencias indígenas, españolas y africanas, entre otras. En lugar de idealizar a una u otra cultura, debemos abrazar nuestra diversidad cultural y reconocer que todos contribuyeron a la formación de la identidad mexicana que conocemos hoy en día. Es importante cuestionar y analizar estos mitos para entender realmente nuestra historia y no quedarnos solo con las versiones convenientes. La verdad puede ser incómoda, pero es necesario confrontarla para tener una comprensión más completa de nuestro pasado y presente como mexicanos. La historia está llena de matices y complejidades que no pueden ser ignoradas en favor de una narrativa simplificada y confortable. Fin de la parte séptima. La leyenda negra española. Parte octava. El mito del conquistador. Los mitos. Mestizaje en México. El papel de los indígenas en la conquista. Diferencias entre la colonización española y la inglesa. El mito del conquistador. El mito del conquistado se complementa con el mito del conquistador, dos caras de la misma moneda que se entrelazan para crear una narrativa que justifique la conquista de un pueblo por otro. En este caso, si nos asumimos como aztecas, somos los conquistados, vilipendiados por los españoles que llegaron a nuestras tierras en busca de riquezas y poder. Se nos ha etiquetado como inferiores, como derrotados, como aquellos que sucumbieron ante la crueldad y avaricia de un puñado de hombres procedentes de un país distante. Pero ¿cómo explicar la increíble hazaña de que unos pocos españoles conquistaran un vasto territorio habitado por una civilización tan avanzada como la nuestra? Es aquí donde entra en juego el mito de la Malinche, la traicionera, la traidora, una joven mujer indígena que supuestamente actuó como intermediaria entre los conquistadores y los aztecas, facilitando así la caída del imperio azteca. A través de esta figura se busca justificar lo injustificable, culpabilizando a una sola persona de la derrota de todo un pueblo. Malinche era una joven mujer indígena que fue entregada como esclava a los españoles tras la caída de su pueblo.
fue forzada a aprender la lengua española y a servir como intérprete para Hernán Cortés durante su expedición en México. Su papel, como intermediaria entre los conquistadores y los aztecas, estaba condicionado por su posición de vulnerabilidad y subordinación. En lugar de demonizar a Malinche como la traidora, es importante reconocer su humanidad y su lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Malinche fue una víctima de las circunstancias violentas que rodearon la conquista de América. Es necesario desentrañar los mitos que han sido utilizados para justificar la dominación y la opresión. La historia no es blanco y negro ni tan simple como nos la han contado. Es importante cuestionar estas narrativas y buscar la verdad detrás de ellas, reconociendo la complejidad de los acontecimientos y la diversidad de perspectivas que existen en torno a ellos. Solo así podremos comprender verdaderamente nuestro pasado y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Los mitos. Los mitos son relatos fantásticos que a menudo tienen poco que ver con la realidad. Nosotros preferimos creer en esas historias ficticias que en las verdades incómodas que podrían perturbar nuestra visión idealizada del mundo. Es más cómodo ignorar hechos como las guerras entre los diversos pueblos indígenas, los sacrificios humanos de los aztecas y mayas, el canibalismo ritual, el agotamiento ecológico que llevó al abandono de muchas ciudades y la conquista de un vasto imperio por solo 400 españoles aventureros. La verdad a menudo choca con las creencias arraigadas que hemos aceptado como ciertas. Preferimos vivir en nuestra burbuja de fantasía que enfrentar las realidades incómodas que desafían nuestras ideas preconcebidas. Es más fácil creer en la magia y el misticismo que aceptar la cruda verdad de los eventos históricos. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las personas prefieren aferrarse a sus creencias irracionales y supersticiones en lugar de aceptar los hechos y la evidencia que desafían sus creencias. Los mitos nos brindan consuelo y nos permiten escapar de la dura realidad. Nos ayudan a mantener nuestra visión de un mundo ideal donde todo es perfecto y la verdad es relativa. Sin embargo, es importante recordar que la verdad es el fundamento de nuestra comprensión del mundo y debemos estar dispuestos a confrontarla, aunque venga acompañada de incomodidad y desafíos a nuestras creencias arraigadas. Solo al aceptar la verdad podemos aprender y crecer como individuos y como sociedad. Aceptar la verdad también nos permite ser más objetivos en nuestras decisiones y juicios. Al separar los hechos de la ficción, podemos tomar decisiones más informadas y basadas en la realidad, en lugar de dejarnos llevar por las ilusiones y las creencias infundadas. Mestizaje en México. La compleja identidad mexicana, la cual está marcada por el mestizaje entre las culturas indígena y española. A pesar de que la realidad histórica del país se basa en el encuentro entre estas dos culturas, muchas veces se ha negado la parte española de ese mestizaje. Se critica también la visión distorsionada que se tiene de la conquista, ya que se pretende despreciar a personajes como Hernán Cortés y transformar su acción en un acto de conquista que no pertenece al pueblo mexicano. Esta visión errónea se refuerza por la tendencia a idealizar el pasado precolombino y a glorificar la resistencia indígena, perpetuando así una imagen de los indígenas como víctimas conquistadas y los españoles como opresores. Esta contradicción en la identidad mexicana, que niega su herencia española pero también desprecia su herencia indígena, ha generado una cultura de desprecio hacia el mestizo, que históricamente ha sido visto como un traidor tanto por los indígenas como por los españoles. Esta falta de aceptación de la propia identidad mestiza ha generado una sociedad que se aferra al pasado, que se siente derrotada y que vive anclada
en la nostalgia de una supuesta gloria pasada. La negación de la herencia española se remonta a la época de la independencia, cuando los líderes del movimiento insurgente como Miguel Hidalgo y José María Morelos abogaban por una identidad mexicana puramente indígena y mestiza, dejando atrás la influencia de la corona española. Sin embargo, esta postura también implicaba un rechazo hacia la cultura europea y un intento de rescatar las raíces precolombinas de México. Por otro lado, el desprecio hacia la herencia indígena se manifiesta en la discriminación y marginalización que han sufrido las comunidades indígenas a lo largo de la historia de México. Su lengua, sus tradiciones y su cultura han sido constantemente menospreciadas y marginadas en favor de una identidad mestiza más europeizada. México se aferra a una identidad basada en la conquista y la derrota, en lugar de mirar hacia el futuro y construir una identidad nacional más inclusiva y dinámica. Se critica también la influencia de los gobiernos posrevolucionarios, que han perpetuado una imagen estereotipada de los indígenas como pobres y nostálgicos, reforzando así una visión estática y despectiva de la identidad nacional. El papel de los indígenas en la conquista. Durante décadas, el relato oficial ha enseñado que los españoles llegaron al México del siglo XVI, un país que ya tenía milenios de existencia. Sin embargo, en realidad, no existía un lugar llamado México cuando Hernán Cortés llegó. Más bien se le conocía como Mexico, que en realidad era el nombre de una ciudad, la capital azteca. Los aztecas, no los mexicanos, y Tenochtitlan, no México, fueron conquistados no por los españoles, sino por los 150.000 indígenas que marcharon junto a Cortés. Los indígenas que se unieron a Cortés lo hicieron por diversas razones, ya sea por rivalidades con los aztecas, por el deseo de obtener armas y tecnología nuevas, o por la esperanza de liberarse del yugo de un imperio opresivo. El hecho de que los indígenas jugaron un papel crucial en la conquista de México ha sido pasado por alto durante mucho tiempo en la historia oficial, que ha tendido a glorificar a los españoles como los héroes de la conquista. Sin embargo, es importante recordar que la historia no es tan simple como la presentan los relatos oficiales, y que es crucial reconocer la participación de los indígenas en este proceso histórico. La idea de que México ya existía como un país antes de la conquista es un anacronismo. En realidad, lo que conocemos como México hoy en día es el resultado de la fusión de culturas y civilizaciones que tuvo lugar durante y después de la conquista. La identidad mexicana se ha construido a lo largo de los siglos a partir de esta mezcla de influencias indígenas, españolas y africanas. Los indígenas no fueron simplemente víctimas pasivas de la dominación española, sino que también fueron agentes activos en la transformación de su propio destino. La caída de Tenochtitlán a manos de otros pueblos indígenas evidencia las complejas alianzas y rivalidades entre los diferentes grupos que habitaban Mesoamérica en ese momento. La idea de que los indígenas conquistaron a sus propios conquistadores pone en tela de juicio la dicotomía simplista entre colonizadores y colonizados, entre opresores y oprimidos. Diferencias entre la colonización española y la inglesa. El factor fundamental para entender las diferencias entre la colonización española y la inglesa es el proyecto detrás de cada una. En el caso de la colonización española, se trató de un proyecto de Estado en el que América fue reclamada por Hernán Cortés en nombre del rey de España. Desde entonces, los territorios conquistados pertenecían al monarca como un reino bajo su soberanía. Por otro lado, en el caso de la colonización inglesa, se trató de acciones de iniciativa privada y de inversiones capitalistas desarrollando empresas. En este caso,
El rey o la reina participaban no en su calidad de monarcas, sino como individuos inversionistas. Esta diferencia en los enfoques de colonización generó impactos significativos en la forma en que se llevaron a cabo las colonias y en las relaciones entre colonizadores y colonizados. Los españoles que emigraron a América tenían la intención de aplicar en el Nuevo Mundo un sistema feudal similar al que se estaba desvaneciendo en Europa. Este sistema se basaba en una visión agrícola de la economía, con un enfoque mercantilista en algunos casos, donde la acumulación de metales preciosos se consideraba como la principal fuente de riqueza. Por otro lado, los ingleses tenían una mentalidad capitalista, buscando establecer empresas, plantaciones, trabajando la tierra, produciendo, comerciando y obteniendo riqueza de manera más diversificada. A pesar de que la religión también se utilizó como justificación para la invasión en ambos casos, las ideas económicas que guiaban a españoles e ingleses eran radicalmente diferentes. Mientras que los españoles buscaban mantener un sistema feudal que estaba en declive en Europa, los ingleses se enfocaban en establecer un sistema capitalista que fomentaba la inversión, la producción y el comercio como principales motores de generación de riqueza. Esta divergencia en las ideas económicas de ambos grupos influyó significativamente en el desarrollo y la estructura socioeconómica de las colonias que establecieron en América. En la historia de la cultura anglo-protestante ha existido un antihispanismo arraigado que se ha manifestado a lo largo del tiempo. Este antihispanismo se puede entender como una forma de enaltecer la propia identidad y la regeneración espiritual del continente al atacar el proyecto español. El antihispanismo en la cultura anglo-protestante ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia y su influencia se puede observar en la actitud actual hacia los migrantes hispanos en Estados Unidos. Al comprender estas raíces históricas, podemos tener una perspectiva más amplia sobre las motivaciones detrás de ciertas actitudes y políticas en la sociedad actual. Fin de la parte octava. La leyenda negra española, parte novena. Diferencias entre imperio depredador e imperio civilizador. Estados Unidos y su herencia inglesa. Estados Unidos y la independencia de México. La leyenda negra de Francisco Pizarro. Diferencias entre imperio depredador e imperio civilizador. A lo largo de la historia, las potencias imperiales han ejercido su dominio sobre otros pueblos de dos formas principales: a través de la depredación y la explotación de recursos, y a través de la civilización y la supuesta mejora de las sociedades colonizadas. El imperio depredador se caracteriza por su búsqueda de riquezas y recursos naturales en los territorios conquistados. Los conquistadores saquean los recursos de las colonias, explotan a la población local y destruyen el entorno natural en su búsqueda de beneficios económicos. Este tipo de imperio se basa en la fuerza bruta y la dominación, sin preocupación por el bienestar de los pueblos colonizados. Ejemplo: Imperio Británico. Por otro lado, el imperio civilizador se presenta como una forma más benigna de dominación, en la que los colonizadores se autoproclaman como portadores de la civilización y la cultura avanzada. Se justifica la colonización como un acto de ayuda a las sociedades consideradas menos desarrolladas, con el objetivo de educar a los nativos y elevar su nivel de vida. Sin embargo, en la práctica, esto suele implicar la imposición de la cultura, valores y normas de los colonizadores en detrimento de las tradiciones y modos de vida locales. El Imperio español, que tuvo su apogeo en los siglos XVI y XVII,
es a menudo citado como un ejemplo de imperio civilizador, ya que durante su expansión por América, Asia y África, se implementaron políticas y programas destinados a la cristianización, educación y modernización de las poblaciones indígenas. Una de las principales características del Imperio español como un imperio civilizador fue su enfoque en la evangelización de las poblaciones indígenas. Los misioneros españoles, principalmente de la Orden de los Franciscanos, dominicos y jesuitas, viajaron a las colonias para difundir la fe católica entre los nativos y establecer misiones y escuelas para educar a las nuevas generaciones en la religión y la cultura española. Además, el Imperio español también se dedicó a la construcción de ciudades y fortificaciones, la introducción de nuevas técnicas agrícolas y la promoción del comercio y la industria en las colonias. Esto contribuyó al desarrollo económico y social de las colonias y permitió la integración de las poblaciones locales en la economía global. Es importante reconocer que la dicotomía entre imperio depredador y civilizador es una simplificación. En la práctica, la mayoría de los imperios históricos han exhibido elementos de ambos tipos. Estados Unidos y su herencia inglesa. Los ingleses, separados del Papa y la Iglesia Católica, fueron desarrollando un pensamiento etnocentrista en el que se consideraban la cúspide de la civilización en honor a Dios. Además, compartían con el resto de Europa el sentido mesiánico de expandir la civilización a nivel mundial. Los estadounidenses, por su parte, adoptaron esta visión y se consideraron los elegidos para crear una nueva sociedad y un mundo mejor en América. Así, heredaron y ampliaron el pensamiento inglés, sintiéndose destinados a modelar todo un mundo en las Américas. En el siglo XIX, esta visión se traduce en un reparto claro. Los ingleses europeos dominan Europa, mientras que los ingleses americanos dominan América. El pensamiento etnocentrista de los ingleses y estadounidenses se reflejó en su actuar hacia otros pueblos y culturas. Consideraban que su civilización era superior y que tenían la responsabilidad de civilizar a otros pueblos considerados menos desarrollados. Esto les llevó a justificar la colonización de diversos territorios en América, África, Asia y Oceanía, imponiendo sus costumbres, religión y forma de gobierno. En el caso de América, los ingleses primero colonizaron la costa este de lo que hoy es Estados Unidos y luego expandieron su influencia hacia el oeste, desplazando a los pueblos indígenas y estableciendo nuevas colonias. Los estadounidenses independientes reafirmaron esta visión al extender su territorio a lo largo del siglo XIX, anexando territorios como Texas, California, Nuevo México y Alaska. Además, esta visión etnocentrista se manifestó en la construcción de una identidad nacional basada en la idea de excepcionalismo americano que sostenía que Estados Unidos era un país único y especial y que tenía un destino excepcional en el mundo. El excepcionalismo es la tesis implícita o explícita de que un grupo humano, país, sociedad, institución, colectivo, movimiento o periodo histórico es de algún modo excepcional y por tanto queda fuera de las normas, principios, derechos u obligaciones considerados normales. Esta idea se erigió como un pilar fundamental en la construcción de la identidad nacional y en la justificación de políticas expansionistas e intervencionistas en América Latina y el Caribe. El pensamiento etnocentrista de los ingleses y estadounidenses fue fundamental en la consolidación de su poderío en América, pero también tuvo graves consecuencias para los pueblos indígenas y las culturas originarias de los territorios colonizados,
que fueron sometidos a un proceso de explotación y asimilación cultural. Esta visión también ha sido cuestionada y criticada en la actualidad por su carácter imperialista y eurocéntrico. Estados Unidos y la independencia de México. Estados Unidos veía con buenos ojos la independencia de la América hispana, no por sus ideas de libertad y de que ésta se expandiera por el continente, sino por la idea de que ahora ellos dispondrían de todo este hemisferio para sus planes. Por ello, lo primero que tenía que hacer Estados Unidos antes de reconocer las independencias latinas era asegurar su influencia en estos recién nacidos países. México, al ser la frontera entre la América inglesa y la América española, era un punto de interés crucial para los estadounidenses. Estados Unidos tenía claro desde el inicio del México independiente que pretendía obtener los territorios del norte del nuevo país. Durante el gobierno de Iturbide, el imperio intentó negociar estos territorios a través de su enviado Joel Poinsett, quien estableció la masonería como una forma de dominio político en México. A través de Poinsett, los norteamericanos ejercieron influencia en la vida política de México desde sus inicios. En Estados Unidos hubo un debate sobre las ideas sobre México y el resto del continente. Algunos creían que los ideales de libertad y democracia debían ser extendidos a toda la región, en beneficio de sus habitantes. Sin embargo, había otros más pragmáticos que simplemente querían aprovechar los recursos del continente sin importar realmente por sus pobladores. No los veían como seres humanos iguales con quienes compartir privilegios, sino más bien como trabajadores y proveedores de materia prima en el mejor de los casos. En la época en que México logró su independencia, Estados Unidos veía al continente americano como una fuente de recursos naturales y mano de obra barata. Los estadounidenses veían a los mexicanos y otros pobladores del continente como inferiores, destinados a servir a los intereses de los Estados Unidos sin recibir los mismos privilegios y derechos que los ciudadanos estadounidenses. Esta actitud se puede observar en la historia de la expansión hacia el oeste en Estados Unidos, donde se despojó a los nativos americanos de sus tierras mediante la fuerza y se despreciaba a los mexicanos y otros habitantes de la región. Estados Unidos quería controlar los recursos de México y los demás países de América Latina para su beneficio propio, sin importar el impacto que esto tuviera en las poblaciones locales. Esta visión imperialista y colonialista de Estados Unidos hacia México y el resto de América Latina ha tenido consecuencias duraderas en la relación entre ambos países. A pesar de que México logró su independencia de España, todavía se encontraba bajo la influencia y presión de Estados Unidos, lo que ha afectado su desarrollo económico, social y político. La leyenda negra de Francisco Pizarro. La leyenda negra sobre Pizarro tiende a exagerar y distorsionar la imagen del conquistador español, presentándolo como un villano sanguinario y codicioso sin tener en cuenta el contexto histórico en el que vivió y las circunstancias de su conquista del Imperio Inca. Principales reflexiones de la leyenda negra española sobre Pizarro. 1. Francisco Pizarro era un asesino despiadado que masacró a miles de indígenas inocentes en su conquista del Imperio Inca. En realidad, si bien Pizarro llevó a cabo acciones violentas en su conquista, no fue un caso único en la época de la conquista y se le atribuyen también decisiones estratégicas en la negociación de la rendición pacífica de algunas ciudades. 2. Pizarro actuó en nombre de la corona española para enriquecerse personalmente a costa de los indígenas. Si bien Pizarro amasó una gran fortuna gracias a la conquista del Imperio Inca, también cumplió con sus obligaciones como gobernador de las tierras conquistadas y contribuyó a la expansión del Imperio español en América. 3. Pizarro
Era un ignorante sin escrúpulos que no tenía ningún respeto por la cultura y la dignidad de los pueblos indígenas. Aunque es cierto que Pizarro no era un hombre culto ni especialmente preocupado por el bienestar de los indígenas, también es cierto que mantuvo una relación de respeto y colaboración con algunos líderes incas, como el emperador Atahualpa. Si bien es cierto que Francisco Pizarro no fue un personaje perfecto y cometió errores durante la conquista del Imperio Inca, también es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que vivió y las circunstancias que enfrentó. La demonización excesiva de Pizarro puede llevarnos a una visión distorsionada de la historia y a perder de vista las complejidades y matices de aquellos tiempos. Fin de la novena parte. La leyenda negra española. Parte décima. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América. El genocidio de los indígenas americanos. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América. Los indígenas eran esclavizados. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América. El robo del oro. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América. La Inquisición española. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América. El genocidio de los indígenas americanos. Es importante recordar que el concepto de genocidio implica la intención deliberada de destruir a un grupo étnico en su totalidad, lo cual no fue el caso en la conquista de América. Si bien hubo casos de violencia y abusos por parte de algunos españoles, no se puede afirmar que hubo un plan premeditado de exterminar a los indígenas americanos. Las autoridades castellanas tenían claro que el núcleo poblacional principal del Nuevo Mundo debía ser la población indígena porque Castilla no tenía población suficiente para abastecer de mano de obra el vasto continente. De esta manera se evitaba un problema social y económico. Las autoridades castellanas tomaron la decisión estratégica de utilizar a la población indígena como mano de obra en las colonias americanas debido a la escasez de población en la península ibérica y la necesidad de explotar los recursos naturales de América. La realidad es que la inmensa mayoría de las muertes de los indígenas fue a causa de las epidemias. Una de las principales causas de estas epidemias fue la introducción del ganado vacuno por parte de los conquistadores europeos. Al traer ganado vacuno a América, los europeos también trajeron consigo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, que eran desconocidas para los indígenas americanos y contra las cuales no tenían inmunidad. Estas enfermedades se propagaron rápidamente entre las poblaciones nativas, causando estragos y provocando la muerte de millones de personas. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América. Los indígenas eran esclavizados. La corona española y la Iglesia católica consideraban inmoral la esclavitud de los indígenas, por lo que se implementaron leyes para proteger sus derechos. En su lugar, se estableció el sistema de encomiendas, en el que los indígenas trabajaban para un encomendero a cambio de protección y evangelización. La monarquía española lanzó una campaña para liberar a todos los esclavos indígenas de América. La campaña fue denominada Liberación para Todos y buscaba poner fin a la esclavitud de los pueblos indígenas en los territorios colonizados por España en América. La monarquía española reconoció que la esclavitud era una práctica inhumana y contraria a los principios cristianos, por lo que decidió tomar medidas para abolirla. A través de la campaña, se ofrecieron incentivos a los dueños de esclavos para que liberaran a sus trabajadores indígenas. Se establecieron programas de educación y capacitación para ayudar a los antiguos esclavos a integrarse en la sociedad como ciudadanos libres.
La campaña tuvo un impacto significativo y contribuyó a la abolición gradual de la esclavitud en los territorios españoles de América. Aunque el proceso de liberación fue lento y enfrentó resistencia por parte de algunos sectores de la sociedad, la monarquía española se mantuvo firme en su compromiso de poner fin a la esclavitud indígena y promover la igualdad y la dignidad de todos los habitantes de sus colonias. Anexo. La Gran Rebelión de Encomenderos fue un levantamiento armado protagonizado por los encomenderos españoles en el Perú, quienes se opusieron a las leyes nuevas de 1542 instauradas por el rey Carlos I de España, a petición de Bartolomé de las Casas. Estas leyes buscaban proteger a los indígenas y restringir los abusos cometidos por los encomenderos en contra de estos. A pesar de este mandato real, los encomenderos se negaron rotundamente a renunciar del poder y de la soberanía sobre el Perú. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América, el robo del oro. La extracción de oro y plata en América durante la época de la conquista española fue un factor clave en el desarrollo de los reinos de este continente. La cantidad de oro extraída por España, estimada en un período de 150 años, fue alrededor de 181 toneladas. Sin embargo, es importante destacar que esto solo representa una pequeña parte de la riqueza total que se encontraba en América. Para ponerlo en perspectiva, según datos del Ministerio de Energía y Minas de Perú, se estima que el país extrae alrededor de 150 toneladas de oro al año. En 2020, México extrajo aproximadamente 110 toneladas de oro. Se estima que los españoles solo extrajeron alrededor del 7% de todo el oro de México en 300 años, lo que demuestra que la cantidad de oro y plata que quedó sin explotar en el continente fue enorme. A pesar de esto, una parte de la riqueza extraída fue enviada a España en forma de impuestos, conocidos como el Quinto del Rey, que representaba el 19% del oro y la plata extraídos. Gran parte de este oro y plata que se enviaba a España se utilizaba para financiar las guerras en Europa, particularmente para pagar al ejército español en Alemania y Holanda. Sin embargo, a pesar de que una parte de la riqueza de América se destinaba a Europa, la gran mayoría de ella se quedaba en el continente americano y fue fundamental en el desarrollo de los reinos locales. El oro y la plata extraídos de América durante la conquista tuvieron un impacto significativo en la economía y la sociedad de la época. La riqueza generada por la extracción de estos metales preciosos permitió el florecimiento de ciudades, la construcción de monumentos y templos, la expansión de la agricultura y el comercio, así como el desarrollo de las artes y la cultura en general. Podemos concluir que la inmensa mayoría del oro y la plata extraídos de América en la conquista se quedaron en América. Grandes mentiras de la leyenda negra española en la colonización de América, la Inquisición española. La leyenda negra de la Inquisición española es una interpretación de la historia que describe a la Inquisición como una institución cruel y despiadada que cometió atroces crímenes en nombre de la fe católica en España durante la Edad Media y la Edad Moderna. Esta visión ha sido promovida principalmente por historiadores anglosajones y protestantes para denigrar a España y al catolicismo. Sin embargo, otros historiadores argumentan que la Inquisición no fue tan brutal como se la describe y que en realidad desempeñó un papel importante en la preservación de la ortodoxia católica y la seguridad de la sociedad en ese momento. Aunque existieron casos de violencia y represión, en comparación con otros países europeos, la persecución en España fue relativamente limitada. La fama de la Inquisición española como un tribunal monstruoso fue en gran medida resultado de la propaganda escrita por Guillermo de Orange, un líder protestante.
A través de su Apologie, Orange criticaba a la Inquisición por acosar a los protestantes españoles, pero ignoraba que este grupo era minoritario. Según el investigador protestante E. Schaffer, entre 1517 y 1648, solo 2.700 protestantes fueron perseguidos por la Inquisición española, la mayoría de ellos franceses, británicos, flamencos y alemanes. De estos, solo 220 recibieron condenas firmes y únicamente 12 fueron quemados. Estas cifras son insignificantes en comparación con los conflictos religiosos que ocurrían en países como Inglaterra y Francia, donde hubo guerras civiles entre católicos y protestantes durante 2 siglos. En su análisis, Henry Kamen muestra que, contrariamente a la creencia popular, la Inquisición no fue necesariamente más cruel o despiadada que los tribunales civiles de la época. De hecho, según sus datos, la proporción de condenas a muerte dictadas por la Inquisición era significativamente menor que la de los tribunales ordinarios. La leyenda negra de la Inquisición española fue una gran maniobra de distracción europea para difamar a España y tapar sus propias miserias. Es innegable que la Inquisición española ha sido utilizada como un arma propagandística en contra de España, inflando sus supuestos crímenes y exagerando su alcance con el objetivo de desacreditar al país. En muchos casos, se ha hecho uso de esta imagen distorsionada para tapar las propias vergüenzas y errores de otras naciones europeas. Fan de la parte décima. La leyenda negra española. Parte 11. La leyenda negra en Estados Unidos. Yellow Journalism. El 12 de octubre. La leyenda negra en Estados Unidos. Los Estados Unidos, al igual que todos los países de habla inglesa, participan de una tradición histórica común y de una misma literatura con Inglaterra. Tradición fielmente adoptada por los norteamericanos junto con todos sus errores, sin reserva alguna. La conquista de colonias en América y el alzamiento del protestantismo en Europa dio comienzo a la rivalidad política entre España e Inglaterra, rivalidad que durante varios siglos habría de dominar todos los asuntos europeos. Aparte de las cuestiones políticas y comerciales, el hecho de que España fuese el campeón del catolicismo, mientras que Inglaterra figuraba a la cabeza del protestantismo, aumentó más aún esta rivalidad. Los propagandistas puritanos ingleses de finales del siglo XVI hasta la terminación del XVII persiguieron todo aquello que era católico y particularmente lo que era español. La Gran Armada, la Inquisición, los filibusteros, toda una serie de guerras a través del siglo XVII, la pérdida de posesiones, incluyendo Gibraltar, y la trata de esclavos a los ingleses, todos estos hechos alentaron en Inglaterra una tradición antiespañola. Los trabajos de Fray Bartolomé de las Casas tuvieron una gran circulación por toda Europa, como prueba documental de la barbarie española, popularizando de esta manera, durante largo tiempo, en Inglaterra y otros países, la brutalidad española, la intolerancia, la vagancia, etc. Con gran rapidez, los historiadores empezaron a escribir la historia de acuerdo con estos falsos conceptos. Estos habrían de pasar al Nuevo Mundo con los colonizadores ingleses. Muchos de los nuevos colonos eran mucho más puritanos que los que quedaban en Inglaterra. Emigraban en busca de un clima libre de restricciones donde poder practicar sus estrictas creencias religiosas sin ninguna interferencia por parte de la Iglesia de Inglaterra. Yellow Journalism. Durante las guerras de independencia en América del Sur, los Estados Unidos, junto con Inglaterra, apoyaron a las colonias para liberarse del yugo español. Sin embargo, el punto culminante de esta leyenda negra fue la guerra entre España y los Estados Unidos, motivada en gran parte por la competencia periodística
entre William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, quienes utilizaron el Yellow Journalism para aumentar la circulación de sus periódicos. Hearst, en su afán por atraer lectores, envió corresponsales a Cuba para inventar historias de atrocidades y llegó al extremo de pedir al artista Frederick Remington que continuara enviando ilustraciones de las supuestas batallas, incluso cuando éste informaba que la situación en Cuba estaba tranquila. La famosa respuesta de Hearst a Remington, instándolo a quedarse para facilitar los dibujos mientras él facilitaba la guerra, refleja la manipulación de la información con fines sensacionalistas. Le ruego se quede. Facilite usted los dibujos, que yo facilitaré la guerra. La guerra de España contra Estados Unidos en 1898, conocida como la Guerra Hispano-Estadounidense, fue un conflicto que tuvo repercusiones tanto en el ámbito militar como en el ámbito de la opinión pública. Durante este periodo, muchos periódicos, escritores, funcionarios y líderes de opinión utilizaron sus plataformas para atacar a España a través de artículos infames y discursos incendiarios. En los periódicos de la época se podían leer constantes críticas hacia España, acusándola de ser una potencia decadente y corrupta. Estos ataques fueron intensificados por la propaganda de guerra proveniente de Estados Unidos, que buscaba justificar la intervención militar en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los escritores también se sumaron a esta corriente anti-española, creando una narrativa negativa en la que se presentaba a España como un imperio opresor y sanguinario. Los funcionarios y líderes políticos tampoco se quedaron atrás en sus críticas hacia España, utilizando discursos inflamatorios para justificar la intervención militar en la guerra. Desde la tribuna oratoria hasta el púlpito, se difundieron discursos llenos de odio y desprecio hacia España, alimentando así el sentimiento antibelicista en la opinión pública. Durante el conflicto de Cuba, los intereses de Estados Unidos y España chocaron, y la potencia anglosajona revivió los prejuicios y estereotipos sobre la supuesta violencia, ignorancia y atraso de los españoles en su propaganda de guerra. La prensa amarillista fue la principal responsable de difundir esta propaganda belicista, que buscaba justificar la intervención estadounidense en Cuba, alegando que los españoles no actuaban conforme a los principios cristianos. Con mentiras, medias verdades y exaltaciones patrióticas, los medios de Estados Unidos lograron persuadir a la opinión pública de su país de que su acción en Cuba era en realidad una misión de protección y solidaridad con los cubanos. Sin embargo, fue Estados Unidos quien bloqueó navalmente la isla y envió buques de guerra como el USS Maine con el objetivo de intimidar a España. La prensa norteamericana manipuló los hechos de manera confusa, llegando incluso a presentar el hundimiento del Maine como un ataque español, en un intento descarado de reforzar el viejo estereotipo de los hispanos como seres moralmente depravados. El gobierno de los Estados Unidos utilizó muchas mentiras para justificar su declaración de guerra el 20 de abril de 1898, firmada por el presidente McKinley. Una de las falsedades más destacadas fue la afirmación de que el Maine se encontraba de visita amistosa en el puerto de La Habana, a pesar del evidente riesgo de guerra entre ambas naciones. La guerra resultó ser un completo desastre para la Armada española. Además de conceder la independencia de Cuba, que finalmente se materializó en 1902, España se vio obligada a ceder Filipinas, Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo fueron aún más perjudiciales para los intereses españoles. La fobia anglosajona contra lo español fue asumida por Estados Unidos con todas sus mentiras
y exageraciones incluidas. Estados Unidos aprovechó la oportunidad para difundir y exagerar la leyenda negra sobre España, dañando su reputación internacional. Esta animosidad de la prensa se mantuvo a lo largo de las décadas siguientes, a medida que Estados Unidos consolidaba su posición como potencia mundial y España experimentaba una serie de cambios políticos y sociales. La prensa estadounidense continuó desconfiando y criticando a España, presentándola como un país inestable y poco fiable. La oposición de periódicos influyentes como The New York Times al Tratado de Estados Unidos con España en 1953 fue un claro reflejo de esta animosidad persistente. A pesar de los esfuerzos diplomáticos por mejorar las relaciones entre ambos países, la prensa seguía viendo a España con desconfianza y escepticismo. Sin embargo, la firma del tratado en 1953 marca un hito importante en las relaciones entre Estados Unidos y España. A partir de ese momento, las tensiones disminuyeron y se abrió la puerta a una cooperación más estrecha en diversos ámbitos. A pesar de la persistente animosidad de la prensa, el tratado representó un paso hacia una relación más sólida. El 12 de octubre, no habiendo hecho nada los españoles para corregir la leyenda negra, no es sorprendente que ésta perdure. Un ejemplo de esto se ve en la antigua posesión española de California. En el Día de la Raza, el cónsul general de Italia y su esposa alzan la bandera italiana en el Ayuntamiento de Los Ángeles, mientras cientos de italoamericanos rinden homenaje a Cristóbal Colón. En Estados Unidos, este día se ha convertido en un día italiano. Después de discursos y misa, se despoja a España de su título histórico y cultural. En California y en otros lugares de Estados Unidos, el mexicano americano es identificado erróneamente como español, mientras que los negros de origen caribeño o puertorriqueño también se llaman a sí mismos españoles. Esto contribuye a la confusión en la imagen de España en la mente estadounidense. Los restaurantes españoles en California sirven comida mexicana, lo que lleva a equívocos sobre la comida española. Cuando políticos estadounidenses mencionan a los españoles como parte de los problemas raciales en California, queda claro que los mitos raciales y culturales sobre España son relevantes para las relaciones políticas entre ambos países, y aún más para que el público americano tenga una imagen realista de los pueblos aliados. A pesar de los avances en los medios de transporte, aún persisten barreras culturales y perceptuales que separan a las personas de España de las del continente americano. La distancia física entre ambos territorios se ha reducido en gran medida gracias a la aviación y la navegación, lo que ha facilitado los intercambios comerciales, turísticos y culturales entre ambos lados del Atlántico. Sin embargo, la barrera de la percepción sigue siendo un obstáculo para una mayor comprensión y acercamiento entre ambos pueblos. La imagen estereotipada que cada nación tiene de la otra puede distorsionar la visión real y completa de la realidad social, cultural y política del otro país. Estereotipos como la siesta, la fiesta o la corrida de toros pueden perpetuar una visión simplista y sesgada de la cultura española. Fin de la parte 11. La leyenda negra española. Parte 12. La religión como factor añadido, el destino manifiesto, la ironía de la leyenda negra en Estados Unidos. La religión como factor añadido. Además de las cuestiones políticas y económicas que motivaron la guerra, también se introdujo un componente religioso que exacerbó las tensiones entre los dos países. El componente religioso de la guerra hispanoamericana es un ejemplo de cómo las creencias religiosas pueden ser utilizadas para justificar la violencia y la expansión imperialista.
A finales del siglo XIX, la ideología del destino manifiesto se arraigó en la sociedad estadounidense. Esta doctrina sostenía que los anglosajones, como nación protestante, tenían la misión divina de expandir su cultura, religión y sistema de gobierno por todo el continente americano e incluso más allá. Esta creencia en la superioridad moral y religiosa se vio reforzada por el ascenso del Imperio Británico, que había reemplazado a España como la potencia dominante mundial. La falsa creencia de que los protestantes eran superiores a los católicos se basaba en la idea de que los anglosajones eran moralmente superiores a los españoles y otros países hispánicos. Esta creencia se justificaba en el auge del imperio inglés en ese momento, que había logrado desplazar al poderoso imperio español como la potencia dominante en el mundo. Los defensores de esta idea argumentaban que Estados Unidos tenía la obligación de liberar a los pueblos oprimidos de América Latina de la dominación española y ayudarles a alcanzar la libertad y la democracia. Esta doctrina situaba a los anglosajones como mejores, considerándolos más civilizados, avanzados y superiores. Esta idea de superioridad moral y religiosa se utilizó para justificar la ocupación y colonización de territorios hispánicos, argumentando que los anglosajones tenían el derecho y la responsabilidad de civilizar a las poblaciones católicas de América Latina y Filipinas. Sin embargo, muchos críticos de la guerra hispano-estadounidense cuestionaron la legitimidad de la ideología del destino manifiesto, argumentando que se trataba de una mera excusa para justificar la expansión territorial y económica de Estados Unidos a costa de otros pueblos y naciones. Además, señalaron que la intervención estadounidense en la guerra estaba motivada principalmente por intereses económicos y geopolíticos, más que por un genuino deseo de promover la libertad y el progreso en América Latina. El destino manifiesto. La ideología del destino manifiesto es una creencia que se desarrolló en los Estados Unidos durante el siglo XIX, que sostenía que era la misión y el deber de los estadounidenses expandir su territorio hacia el oeste y llevar la civilización, la democracia y el progreso a todo el continente. Esta idea se basaba en la creencia de que los Estados Unidos estaban destinados a ser una gran nación, elegida por Dios para llevar la luz de la libertad y el desarrollo a todas las tierras que conformaban el continente. La expansión hacia el oeste se justificaba en la idea de que era necesario para el crecimiento y la prosperidad de la nación, y que los estadounidenses tenían el derecho y la responsabilidad de ocupar estas tierras, independientemente de quienes ya vivieran en ellas. Esta concepción del destino manifiesto se utilizó para justificar la conquista y la anexión de territorios como Texas, Nuevo México, California y Oregón, entre otros, así como también las guerras contra los nativos americanos y México. La ideología del destino manifiesto era una combinación de intereses políticos, económicos y religiosos que sirvió como justificación para la expansión territorial de Estados Unidos y la consolidación de su soberanía sobre todo el continente. Sin embargo, también generó conflictos y tensiones con los pueblos indígenas, México y otros países que vieron amenazada su autonomía y soberanía por la expansión de los Estados Unidos. En la actualidad, la ideología del destino manifiesto es vista críticamente por muchos historiadores y académicos, que la consideran como una forma de imperialismo y colonialismo que tuvo consecuencias negativas para las poblaciones indígenas y los países colonizados. Además, se ha cuestionado la arrogancia y el etnocentrismo que subyacen en esta idea de que los estadounidenses eran superiores
y estaban destinados a imponer su forma de vida al resto del continente. La economía protestante frente a la católica. Max Weber, destacado sociólogo alemán, planteó en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo de 1905 una tesis que ha generado un gran debate: la existencia de una afinidad entre la ética protestante y el surgimiento del capitalismo moderno. Según Weber, la economía protestante es más propensa al desarrollo del capitalismo moderno que la católica. Los protestantes representan el espíritu del capitalismo moderno. Weber argumenta que la ética protestante, especialmente la calvinista, fomenta valores como la disciplina, el trabajo duro, la acumulación de riqueza y la racionalidad económica. Estos valores son considerados necesarios para el éxito en el capitalismo, ya que impulsan la innovación, la eficiencia y el crecimiento económico. Por otro lado, la ética católica, según Weber, enfatiza valores como la moderación en la acumulación de riqueza, la caridad y la devoción a la Iglesia, lo cual puede ser menos propicio para el desarrollo económico. Además, Weber sostiene que la creencia en la predestinación calvinista impulsa a los protestantes a buscar señales de su salvación en la prosperidad económica y el éxito material. Esto les motiva a trabajar arduamente y a buscar el éxito económico como una señal de su elección divina, lo que puede impulsar el desarrollo económico. Weber señala que la ética protestante va más allá de simplemente acumular riqueza por sí misma, sino que también promueve la reinversión de los beneficios en la actividad económica y la búsqueda del éxito continuo. Esta actitud hacia el trabajo y el dinero no solo beneficia a los individuos, sino que también fomenta el crecimiento económico a nivel social. Es importante mencionar que la tesis de Weber ha sido objeto de críticas y debates. Algunos argumentan que la relación entre la ética protestante y el capitalismo es más compleja y que otros factores, como los cambios sociales y políticos, también jugaron un papel crucial en el surgimiento del capitalismo. Además, se señala que no todas las ramas del protestantismo compartían las mismas características éticas y que la ética protestante no era el único factor que influyó en el desarrollo del capitalismo en diferentes contextos históricos y geográficos. La ironía de la leyenda negra en Estados Unidos. La España de Carlos III y su ministro Floridablanca desempeñaron un papel crucial en la independencia de los Estados Unidos, proporcionando a los ciudadanos de las 13 colonias dinero, armas, munición, mantas, vestuario y ayuda militar directa. George Washington reconoció la importancia de la ayuda española, admitiendo que sin ella no habría sido posible su triunfo. A pesar de la discreción en el apoyo, España contribuyó significativamente a la causa independentista. Carlos III y Floridablanca idearon un plan que incluía permitir que los navíos americanos hostigaran a los barcos ingleses en los puertos del Mississippi, controlados por España, enviar dinero a las 13 colonias y proveer armas, pertrechos, mantas y vestuario al ejército de Washington. Este último destacó la importancia de la flota española y las posiciones estratégicas en Norteamérica, como la Florida, la Luisiana y el Mississippi, en el éxito de la Revolución. Bernardo de Gálvez, un joven gobernador español de la Luisiana, destacó en la guerra contra Gran Bretaña en América del Norte. Su estrategia audaz y rápida le permitió obtener importantes victorias contra los ingleses, liberando el Mississippi y el Golfo de México para la causa independentista norteamericana. Designado por Carlos III para apoyar la independencia norteamericana, Bernardo de Gálvez conquistó rápidamente los fuertes ingleses de Butte de Manchac, Baton Rouge y Panmura de Natchez,
que protegían las riberas del Mississippi. Esta campaña le permitió controlar una zona estratégica clave y facilitó la victoria final de los independentistas norteamericanos. Bernardo de Gálvez resultó victorioso en la batalla del Fuerte Charlotte en febrero de 1780, la cual protegía la estratégica ciudad de Mobile. Esta victoria fue crucial para asegurar la defensa de Nueva Orleans, que en ese momento era el bastión español más importante en la región. Además, permitió el posterior ataque contra Pensacola en marzo de 1781, el último enclave británico en el Golfo de México. La batalla y posterior toma de Pensacola se considera la acción militar más importante de España en apoyo a la independencia de los Estados Unidos. George Washington reconoció esta contribución al hacer que Diego Gardoqui, el primer embajador de España en Estados Unidos, lo acompañara a su lado en el desfile de celebración de la independencia. En ese día histórico, el único buque extranjero fondeado en la bahía era el Galveston. Fin de la parte 12. La leyenda negra española. Parte 13. Desmontando la leyenda negra en Europa. Juan Calvino. Martín Lutero. La Contrarreforma. Reforma contra la Contrarreforma. Autores ingleses. Desmontando la leyenda negra en Europa. Juan Calvino. Juan Calvino fue un teólogo francés del siglo XVI, nacido en Noyon en 1509, quien es considerado como uno de los autores y gestores clave de la Reforma protestante. El pensamiento teológico de Calvino tuvo una gran influencia en el protestantismo y su trabajo ha dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia. A los 25 años, en 1534, Calvino comenzó a escribir su obra Institución de la Religión Cristiana, la cual se publicó en 1536. Esta obra, junto con sus numerosas cartas pastorales y comentarios bíblicos, tuvo una gran influencia en el desarrollo de las doctrinas de la Reforma protestante. A lo largo de su vida, Calvino revisó y amplió su obra, convirtiéndola en una fuente fundamental para todas las denominaciones del protestantismo en su historia. En esta obra, Calvino expone sus ideas sobre la soberanía de Dios, la predestinación, la providencia divina y la santidad de la Escritura, entre otros temas. También desarrolló la doctrina de la Iglesia como una comunidad de creyentes elegidos por Dios y estableció las bases para la organización eclesiástica de las iglesias reformadas. Además de su trabajo teológico, Calvino también fue un líder político en Ginebra, donde se estableció después de huir de Francia debido a la persecución de los protestantes. En Ginebra, Calvino participó activamente en la vida política y social de la ciudad, promoviendo una ética basada en los principios cristianos y estableciendo un sistema de gobierno teocrático. El crecimiento de las iglesias reformadas o calvinistas pertenece a la segunda fase de la Reforma protestante, que fue un movimiento que surgió en Europa en el siglo XVI. Tras la excomunión de Martín Lutero por la Iglesia Católica, la enseñanza y la doctrina protestantes comenzaron a evolucionar de manera independiente, influenciadas por varios escritores y reformadores, entre los que destacaba Calvino. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo al Atlántico Medio de Estados Unidos y a Nueva Inglaterra, donde la mayoría de los colonos eran calvinistas. Entre ellos se incluían los puritanos ingleses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Estas comunidades calvinistas jugaron un papel importante en la formación de la sociedad y la cultura de la Norteamérica colonial. Martín Lutero. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico alemán que vivió en el siglo XVI.
Es conocido por ser el impulsor de la Reforma Protestante, que tuvo como consecuencia la separación de la Iglesia católica y el surgimiento de nuevas corrientes religiosas en Europa. Lutero fue un crítico del sistema de venta de indulgencias de la Iglesia católica y defendió la idea de la salvación por fe sola, entre otros puntos de su doctrina. Su legado sigue siendo relevante en la historia religiosa y cultural de Occidente. Su exhortación al regreso a las enseñanzas originales de la Biblia condujo a una reforma de las iglesias cristianas en Europa. La Iglesia católica respondió a la Reforma protestante con la Contrarreforma, en un intento de contrarrestar las nuevas ideas teológicas y doctrinales propuestas por Lutero y otros reformadores. A principios del siglo XVI, la Iglesia católica en Europa se encontraba en un estado de crisis. La corrupción, la indulgencia y la venta de indulgencias, permisos para reducir el tiempo en el purgatorio, habían erosionado la confianza de muchos fieles. Lutero argumentaba que la salvación se alcanzaba únicamente por la fe en Dios y no por la compra de indulgencias. Además, defendía la libre interpretación de la Biblia y la traducción de la misma a las lenguas vernáculas para que todos los creyentes pudieran acceder a ella. Las ideas de Lutero resonaron en toda Europa, especialmente en regiones donde el descontento con la Iglesia católica era fuerte. Rápidamente, el protestantismo se extendió por Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra y los Países Bajos. La Reforma provocó guerras religiosas que asolaron Europa durante décadas. Los católicos y los protestantes lucharon por imponer sus creencias por la fuerza, lo que tuvo un impacto devastador en el continente. 3 años antes de su muerte, escribió un tratado de antijudaísmo cristiano titulado Sobre los judíos y sus mentiras, en el que instaba al asesinato de judíos, a quemar sus propiedades y sinagogas. Su discurso no se limitaba solo a los judíos, sino que también se dirigía a católicos, anabaptistas y cristianos no trinitarios. Por esta razón, se le considera uno de los precursores de la hispanofobia y el antisemitismo. La Contrarreforma. En respuesta a la amenaza protestante, la Iglesia católica inició la Contrarreforma. Este movimiento tenía como objetivo fortalecer la fe católica, reformar sus prácticas internas y combatir las ideas protestantes. El Concilio de Trento, 1545-1563, fue un hito clave de la Contrarreforma. En él, la Iglesia reafirmó sus doctrinas, fortaleció la autoridad papal y estableció medidas para mejorar la educación del clero y la formación de los fieles. La Contrarreforma también creó nuevas órdenes religiosas como los jesuitas, dedicadas a la educación y la evangelización. Reforzó la Inquisición para combatir la herejía. Promovió la producción de arte religioso como la pintura y la escultura para inspirar a los fieles. Las consecuencias. La Reforma protestante y la Contrarreforma tuvieron un impacto profundo en la historia de Europa. Dividieron al continente en 2 bloques religiosos, católico y protestante. Esta división tuvo consecuencias políticas, sociales y culturales que se prolongaron durante siglos. Figuras clave. Además de Lutero, se pueden mencionar otros líderes protestantes como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Del lado católico, destacaron figuras como Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y el Papa Pablo IV. Reforma contra la Contrarreforma. La Inglaterra isabelina, durante el reinado de Isabel I, se consideraba generalmente como líder natural del campo reformado, mientras que España era el paladín natural de los católicos. A pesar de tener una población católica considerable y una reina cuyo temperamento no favorecía ideologías extremas, Inglaterra
era uno de los pocos países europeos con una iglesia no romana establecida y los medios para resistir a un papado que había recobrado fuerza. En contraste, España era la mayor potencia militar del mundo, con un gobierno central vigoroso y una población cuyas creencias y política eran abrumadoramente católicas. Era la defensora natural de la contrarreforma y el brazo derecho del Papa. En la literatura polémica de la época, rara vez se mencionaban por separado el Papa y el Rey de España. Por lo tanto, no es sorprendente que en la mente del inglés protestante, España y el catolicismo llegaran a representar casi lo mismo y que el odio que sentía hacia uno también pudiera aplicarse al otro. Los relatos de la época sobre la Inquisición española fueron de gran importancia. Para el vulgo, esta institución llegó a ser un símbolo de la fe española. Sin embargo, aquellos familiarizados con su funcionamiento saben que no fue exclusiva en sus procedimientos. Resulta difícil comprender la morbosa fascinación que ha ejercido sobre muchos. En comparación con la Inquisición romana, los métodos de la Inquisición española parecen más benignos y sus procesos relativamente justos. Además, en comparación con los tribunales alemanes que juzgaban a los brujos, las víctimas de la Inquisición española fueron pocas y su nivel intelectual era elevado. Es evidente que su fama no se debe a su severidad. Los estados se rebelaban porque Felipe intentaba introducir la Inquisición española, según las historias y libelos publicados en Inglaterra. Sin embargo, el monarca negaba esta afirmación en una carta a Margarita de Parma fechada el 17 de julio de 1562. Felipe aseguraba que era falso que deseara introducir la Inquisición española, ya que la que se utilizaba allí era más severa que la de su propio país. Por lo tanto, la idea de que él intentaba implementarla era completamente irrazonable y falsa, según sus propias palabras. Los autores ingleses. Los lectores de novelas históricas anglosajonas están familiarizados con un patrón recurrente. Cuando el español está en una posición de poder, su crueldad y arrogancia son insoportables, mientras que cuando es derrotado por un héroe nórdico impecable, se muestra como mezquino, adulador y cobarde. Además, se le atribuye una afición por las conspiraciones y traiciones, así como una incapacidad para llevarlas a buen término. Este estereotipo se remonta a siglos pasados, especialmente durante la época de la expansión del Imperio español en el siglo XVI. En ese momento, España era una de las potencias más importantes del mundo, con vastos territorios en América, Europa y Asia. Sin embargo, su dominio despertaba envidia y temor en otras naciones europeas, que frecuentemente retrataban a los españoles como malvados y despiadados. La leyenda negra de España ha sido un fenómeno perpetuado por varios autores ingleses a lo largo de la historia. Un ejemplo destacado es el historiador y filósofo Edward Gibbon, autor de la obra Historia del declive y caída del Imperio Romano, donde critica fuertemente la influencia española en la decadencia del imperio. Otro autor influyente fue Thomas Carlyle, quien en su ensayo sobre la Revolución Francesa describe a los españoles como débiles y corruptos. Asimismo, el poeta Lord Byron también contribuyó a la creación de este estereotipo negativo al referirse a los españoles como perezosos e ineficaces en su poema Childe Harold's Pilgrimage. Estas críticas no solo se limitaron a la literatura, sino que también se manifestaron en la política y la diplomacia. Por ejemplo, durante la Guerra de Sucesión Española, Inglaterra apoyó a los partidarios del archiduque Carlos de Austria frente a Felipe V de Borbón, lo que generó tensiones entre ambos países. Fin de la parte 13.